nada más glorioso, nada más grande y nada más precioso. Pero sobre todo eso, no hay nada más grande para Dios, por decirlo de esta manera, en palabras, en un lenguaje humano, que nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. No hay en esta tierra, ni en el universo, ni en el mundo material, ni en el mundo espiritual, nada tan grande y tan precioso y de tanto valor que tu alabanza y tu adoración para Dios. Recuerda esto, ni los dones, ni los ministerios, como mencionó nuestro hermano Leo, ni los talentos, ni las operaciones, nada. Ni los reinos, ni las potestades, ni los gobiernos humanos permanecerán allá en el cielo. Porque allá dice la Escritura, de día y de noche estaremos alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al que era, al que es, al que ha de venir. Ni tus riquezas, ni tu dinero, ni tus habilidades, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento sirven. Lo que Dios quiere de nosotros, dice el amado Maestro, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escucha, escucha y reflexiona y medita en esta palabra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice, es necesario, hermanos, que le adoren. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. La alabanza, la adoración que nosotros le rendimos a Dios es lo que nosotros le damos a Dios. La palabra, la enseñanza es lo que Él nos regala a nosotros. Así que nunca olvides eso. No importa tu estrato, tu estatus o tu estado o tu condición física, social, económica. No importa qué tan ignorante o qué tan intelectual seas o crees que eres. No importa qué tan inteligente o qué hábil seas o creas que eres. A Dios no le interesa eso. Porque a fin de cuentas está escrito que todo don perfecto y toda dádiva provienen de Él. Todo lo que somos, todo lo que eres, todo lo que tienes, proviene de Dios. Aún lo que no tenemos. Aún lo que no tenemos, sí, todo proviene de Él. Todo es de Él, por Él, para Él y para Él. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y no importa lo que te enseñen o te digan, tú no puedes comprar el favor de Dios. Por eso la palabra lo dice, gracia, gracia inefable. Y su gracia es un don o el don inmerecido que viene de parte de Dios. Por eso siempre, antes que cualquier cosa, antes que cualquier don, cualquier ministerio, debes siempre estar consciente de que todo proviene de Dios, pero lo más importante para Dios, lo dijo en su palabra, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón. Y hoy te dice Dios, no solo quiero tu corazón,
porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Quiero tu espíritu, alma y cuerpo. alma y cuerpo. Quiero todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Inclina tu cerviz, porque lo que Dios tiene hoy para ti es algo precioso. Cierra tus ojos, conéctate con Él, vincúlate con Él. Él quiere que cuando tú vengas a sus atrios, cuando tú Maravilloso. te postres a sus pies, cuando tú subas a su tabernáculo, cuando tú llegues al lugar santísimo y te postres frente al trono de su gracia, vayas dispuesto, vayas dispuesta, disponible para Él. Todo lo que gira a tu alrededor tiene que desaparecer, porque allí en el altar, en el trono de la gracia, solamente son Él y tú. Él y tú, recuérdalo. Por eso Él es nuestro Dios, Él es mi Dios. Él es el Dios de mi salvación. Él es el Dios de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi carne. Él me hizo y me formó. Mi Señor, gracias por la vida que hoy nos permites. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu presencia que es preciosa en nuestra vida. Gracias por tu palabra, por tus mandamientos, por tus promesas, que son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado sin medida. Gracias por tu Hijo, por darlo por nosotros, por mí. Amado Hijo, gracias por tu sangre preciosa. Tu sangre preciosa que derramaste allá en el Calvario. Tu sangre preciosa que derramaste allí en el huerto del Getsemaní. Gracias por la redención. Gracias, Señor, por comprarnos a precio de tu sangre. Por ese dolor, ese sufrimiento que tuviste por causa mía, Señor. Porque con ello pagaste el precio de mi pecado. Y ahora, Señor, podemos tener comunión con el Padre a través de ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros y con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu redarguir, porque nos convences de justicia, de juicio y de pecado. Porque a través de ello guías nuestros pasos, Señor, para llegar al Hijo y al Padre. Gracias, porque hasta aquí y hasta hoy nos has ayudado. Tu presencia no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Gracias por ser paciente, permisivo, tolerante e indulgente con nosotros, porque a pesar de que te fallamos, de que hemos sido infieles muchas veces, tú permaneces fiel. Y hoy, Señor,
queremos, anhelamos, deseamos conocerte un poco más, que te reveles a nuestra vida, a nuestro espíritu, Señor, que te haga real un poco más a nuestro espíritu, que tu palabra corra, sea glorificada y no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en mi vida, dile al Señor. Y así, Padre, como la sembraste y la siembras en buena tierra, también, bendito Dios, tu palabra cual preciosa semilla la siembres, mi Señor, en tierra seca, árida, en valle de huesos secos donde no hay vida, y la incrustes en mi espíritu, Señor, y pongas tu sello y le des tu permanencia y la confirmes, mi Señor, y la cumplas y la ejecutes para gloria de tu nombre, Padre, porque escrito está: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Hoy, Dios del cielo y de la tierra, abre, aviva, aumenta, despierta mis sentidos espirituales para poder comprender las maravillas de tu ley y para poder conocerte un poco más hoy, Señor, a través de tu alabanza, a través de tu palabra. Oh Dios del cielo y de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Anoche me dieron casi las 2 de la mañana, de la madrugada. Estuve conversando con Dios, y esto lo digo para su honra y su gloria. Algo que debes entender y reconocer en tu vida es que lo que eres y lo que tienes es porque Él así lo quiere. Es una gran responsabilidad compartir la enseñanza a sus almas. Le dije al Señor: Señor, el regalo más, entre otros, pero hablando acerca de su palabra, del don del ministerio, qué cosa tan grande y tan maravillosa me diste, Señor, de poder ser tu vaso, tu vasija, tu copa, tu herramienta, tu lámpara para compartir tu palabra. Gracias, Señor, le dije, porque aunque es una gran responsabilidad, pero es algo tan grande y tan maravilloso que nunca dejo de darle gracias a Dios por ello. El poder recibir su palabra, su revelación, el poder tener no solo el conocimiento, sino la revelación de esa palabra, no para mí, escucha, no para mí, hermano Elliot, hermano Leo, porque hoy se acostumbra que muchos de los que se paran en un altar se jactan de lo que tienen. Se les ha olvidado que todo don perfecto y toda dádiva desciende del Padre de las luces, dice Santiago, y que la palabra, la revelación, el don, el ministerio, el talento, la operación, no es nuestro, no es mío, es de Dios, y es para su obra. Dice la Escritura que el cuerpo de Cristo está formado por varios miembros, por diferentes miembros, y todos y cada uno de ellos tienen una función que diferente, pero todos pertenecen al cuerpo, en este caso al cuerpo de Cristo. Así que todo lo que recibamos, todo lo que venga a nosotros viene de Dios, pero no es para nosotros, es de Dios para sus almas, para su pueblo,
porque escucha esto. En alguna ocasión Dios nos, hablándonos y dándonos palabra y dándonos mandamientos, nos dijo algo importante. A mí en lo personal me lo dijo. Dile a mi pueblo que para mí son almas. Dile a mis hijos que para mí solo son almas. Muchos no aceptan esto. No lo aceptan. Hoy se enseña en los altares doctrinas que tienen que ver con el modernismo, con un evangelio evolutivo, con simonía, con cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Parecen palabra de Dios, pero no lo son. Hoy se enseña en los altares que Él vendrá y que quitará todos los problemas de este mundo, que arreglará los problemas de este mundo, que Él vino para unir a las familias, que Él vino para arreglar los matrimonios, que Él vino para unir al hombre. Cosa más lejana del verdadero propósito del Señor. Hoy se enseña que el matrimonio, que la familia son más importantes como núcleo en la obra de Dios. Cosa más lejana de los propósitos de Dios. A eso se le llama humanismo. Escucha, y hoy el humanismo, escucha bien esta palabra, humanismo, una doctrina filosófica que viene de la antigua Grecia, de la antigua Roma, viene de la antigüedad, una filosofía donde se enseña que los valores humanos son más importantes que los valores espirituales. El humanismo es una doctrina que está tan introducida hoy en el pueblo de Dios, que para muchos es más importante la unidad matrimonial, la unidad familiar, la unidad social. Es más importante que obedecer a Dios, que pelear la buena batalla de la fe, que correr la buena carrera de la fe, cueste lo que cueste. Escucha, por eso Dios dijo, dile a mi pueblo que para mí son almas, y no nos cansaremos de repetirlo. Los apóstoles estaban conscientes de que mucho de lo que ellos escribían y le enviaban a las congregaciones, a las iglesias, ya lo sabían. Sin embargo, decían que no estaba de más recordárselos. Siempre estaremos aquí en este altar recordándote que para Dios eres alma, eres un alma. No eres un hijo, no eres un padre, no eres un hermano, no eres una hija, no eres una hermana, no eres una madre, no eres una nuera, un suegro, un yerno, una suegra, un primo. No eres eso para Dios, eres un alma. Todo lo que vivimos aquí es parte de nuestra existencia como humanos, como carne. Pero para Dios eres alma, somos almas. Dice la Escritura, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Escucha, en el libro de Números, capítulo 16, 22, dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. En el 27:16
dice algo parecido. Dice así: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne. Estoy leyendo solo una porción del verso porque quiero recalcar algo. Escucha, recalcar algo. A través de las 10 enseñanzas acerca de conociendo al enemigo, las 10 enseñanzas que, como menciono constantemente, puedes entrar a la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, y encuentras diversos y variados temas. El tema que tú te interese: oración, ayuno, alabanza, santidad, conociendo al enemigo, ahí las puedes encontrar. Como extensión del tema conociendo al enemigo, vimos una serie de situaciones y características. Conocimos la esencia o la naturaleza del diablo, un poco de sus huestes, un poco de su gente, un poco de gentes que dicen que son de Dios, pero que no son de Dios, sino que le sirven al diablo, pero disfrazados como ministros de justicia. Pero hoy iniciaremos un tema, la segunda parte de este tema, que obviamente, para no hacerlo cansado, porque para muchos que no sienten esa hambre y esa sed de Dios, de conocer cada día de su palabra, conocer cada día de su reino, no solo de Él, sino de su reino, conocer de su palabra, conocer de su esencia, de su sensibilidad, conocer de su pensar y de su sentir. Hay mucha gente que se aburren con la palabra, ¿cierto, hermanos? Se aburren. Ay, es que este hermano ya debería de hablar de otra cosa. Pero cuando tú tienes hambre y sed de Dios, quisieras estar escuchando todo el tiempo su palabra y su enseñanza. Conozco hermanos, hermanas, conozco gente, inclusive que son mundanos, que son paganos, que no conocen de Dios, pero que tienen hambre y sed de Dios y dicen: es que yo quiero saber más, quiero conocer más de su palabra, quiero conocer más de Dios. Para eso estamos aquí, para enseñarte, para mostrarte, para instruirte el Señor, para inspirar su palabra y su enseñanza y su guianza a través de nosotros para ti. Recuerda que esta enseñanza, esta palabra, es solo para los sabios y para los entendidos. Escucha, esta palabra es solo para los sabios y para los entendidos. Y si tú eres sabio, si tú eres sabia, si tú eres entendido y eres entendida, esta palabra será como pan, como agua, como aceite, como vino, como sal, como miel para tu vida espiritual. Jeremías 17 del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el Señor pregunta: ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor tu Dios, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Te aclaro que el corazón, recordando que ya hablé acerca de esto hace tiempo,
pero para quienes no lo escucharon o no lo recuerdan, el corazón es tipo y figura del alma. Escucha, el corazón es tipo y figura del alma. Ezequiel 18:4 dice así: todas las almas son mías. Escucha, todas las almas son mías, así la del Padre como la del Hijo. Y añade, el alma que pecare, esa morirá. Repito, Ezequiel 18:4. Hablando el Señor, dice, todas las almas son mías. Aleluya. Él no dice todos los cuerpos. ¿O sí dice así? Hermano Leo, ¿puedes buscar el pasaje? Porque, ¿qué tal si me estoy equivocando? Hay gente que dice y pregunta qué Biblia está usando ese hermano Antelmo. Gente que no le gusta esta enseñanza. Y dicen, ¿quién sabe qué Biblia está usando? ¿Ezequiel qué? Ezequiel 18:4. Pero, pues vamos a la versión. A la versión Reina Valera 1960, que es la que por tradición usamos los evangélicos. Pero si gustan, de todos modos, tengo aquí una versión que tiene 24 versiones de la Escritura. Y cada una traducida con palabras diferentes, pero dando la misma esencia de esa palabra. Hermano, ¿puedes leerlo, por favor? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. A ver, ¿seguro que dice así, hermano Leo? Sí, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. A ver, veamos entonces el paralelo de esta palabra. A ver, la versión Peshitta, esa no trae Antiguo Testamento, solo Nuevo Testamento, pero leeré algunas versiones para que no haya duda y no digan por ahí que, pues, ¿qué Biblia estará usando este hombre? La Biblia textual dice, sépanlo, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La Reina Valera 1602 dice igual, exacto. La Biblia Nácar Colunga dice, mías son las almas todas. Lo mismo la del Padre que la del Hijo, mías son, y el alma que peca, esa perecerá. La Reina Valera 1977, esa dice igual. La Reina Valera 1995 también dice igual. La 1909 también dice lo mismo. Jerusalén también dice. La Biblia de Jerusalén 1975 dice, miren, todas las vidas son mías. La vida del Padre lo mismo que de la del Hijo mías son. El que peque es quien morirá. Las Américas también. Las Américas también dice, Dios habla hoy, dice, a mí me pertenece todo ser humano. Lo mismo el Padre que el Hijo, aquel que peque morirá. La Biblia del Jubileo también dice igual. La Biblia internacional dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Y así podemos ver, por ejemplo, la Biblia Septuaginta, porque todas las almas mías son, del modo que el alma del Padre, así también el alma del Hijo mías son, pero el alma, la que pecare, esa morirá. Aquí tengo una traducción en hebreo, no sé leer hebreo, pues para mí solamente son signos. Está, tengo versiones en inglés, no entiendo el inglés,
Pero bueno, la idea es esta, que para aquellos que dudan y que cuestionan la versión de la Escritura, ahí está. Ahí está. Todas las versiones de la Escritura, aún ahí entre ellas, para quienes conozcan un poco, se darán cuenta que hay inclusive hasta versiones católicas, evangélicas, versiones en inglés, versiones en francés, en hebreo, en latín, y todas dicen lo mismo. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hoy iniciamos la segunda parte del tema conociendo al enemigo. Como siempre, escucha, iniciando desde el principio. Pero ahora el tema se titula Mi peor enemigo. ¿Quién es? Hermano Leo, ¿tu peor enemigo quién es? Yo mismo. ¿Seguro? Hermano Leo, ¿tu peor enemigo quién es? ¿El cansancio? ¿El sueño? ¿Sí me explico? Uno mismo, yo mismo. Así se titula el tema. ¿Mi peor enemigo? ¿Quién es? Hay un debate tremendo entre los que dicen o se dicen hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, acerca de que muchos niegan que tenemos dos enemigos. ¿Sí? ¿Tenemos qué? Dos enemigos. Aunque otros dicen sí, tenemos dos enemigos. Pero no es lo que uno u otro dice, hermanos. Es lo que Dios dice. Es lo que dice su palabra. En alguna ocasión, cuando andábamos en una rebeldía tremenda, cuando estábamos pero no estábamos, como muchos de ustedes que están pero no están, recuerdo que a pesar de que alabábamos a Dios, teníamos reuniones entre nosotros como familia, como tribu, en donde a veces empezábamos a las 6, 7 de la noche, ¿recuerdas, hermano? Y nos daba la 1 de la mañana. Llegó un momento en que empezamos a manifestar, escucha, empezamos a manifestar ciertas actitudes. Ayer conversando con nuestro hermano Leo, le dije, ¿sabes algo, hijo? Qué triste, qué penoso, qué doloroso es para Dios, escucha, para Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios asumimos actitudes de indiferencia, asumimos actitudes de apatía, asumimos actitudes de que, como aquí en México le llamamos, me vale. ¿Cierto? Me vale. Otra vez. Pero ¿sabe qué es lo que, una de las cosas que más le duelen a Dios? Porque déjame decirte que con nuestras actitudes lastimamos y herimos a Dios. Lo lastimamos, lo herimos. Es cuando nosotros asumimos esa actitud tan clásica en muchos que se dicen cristianos, en muchos que se dicen hijos de Dios, cuando dicen, ay, qué fastidio es esto. Ay, otra vez, qué fastidio. ¿Alguna vez has hecho eso? A veces no lo decimos, lo sentimos. A veces lo pensamos. A veces lo gesticulamos. ¿Sabes qué es gesticular, hermano Elliot?
Ujú. Y con tus gestos. Con tus nuestros gestos. ademanes. A ver, ¿tú cómo haces gestos, hermana, hermano? Checa bien mi cara, porque muchos hacen eso. Me quitaré mis lentes para que me vean los ojos. Porque muchos en el pueblo de Dios acostumbran a hacer eso. Voltean los ojos. Tuercen la boca. Respiran profundo. Y con eso le están diciendo a Dios, ay, qué fastidio es esto. Ay, otra vez. Qué fastidio. Están en la alabanza, están en la enseñanza y están haciendo con la patita así. Ay, pensando, ay, a ver a qué hora acaba, ya me quiero ir. Ay, a ver a qué hora se calla este hermano. Ay. Y le dicen a Dios, qué fastidio es esto. Quiero decirte algo. Cuando tú ores a Dios, pídele, ruégale y dile, Dios, en tu oración, enséñame e incrusta en mí tus expresiones faciales. Escucha, esto es enseñanza para ti. Enséñame, Señor. Inspírame tus expresiones faciales. Incrústalas en mi espíritu. ¿Y sabes por qué se llaman expresiones faciales? Expresiones faciales, es decir, expresiones de su cara, de su rostro. Él no le llama gestos. Nosotros los humanos hacemos gestos, gesticulamos, hacemos muecas. Los humanos gesticulamos y hacemos ¿qué? Muecas. Pero Dios no gesticula y Dios no hace muecas. Dios hace expresiones ¿qué? Faciales. Él expresa con su rostro su pensar y su sentir. Él expresa con su rostro su esencia y su sensibilidad espirituales. Él no lo expresa con gestos ni con muecas como hacemos los humanos, como hacemos sus hijos. Cada gesto, cada movimiento de tu cuerpo, de tus cejas, de tus ojos, de tus manos, de tus pies, de tu boca, de tu nariz, de tus párpados, Dios lo ve y ¿qué? Está escrito en su libro. Cuando tú seas llamado a su presencia para rendir cuentas, cada gesto, cada mueca que tú hiciste, cada ademán, estará allí escrito en su libro. Allí. Porque hay mucha gente, muchas almas que son dados a gesticular y a hacer muecas cuando se trata de la obra de Dios, cuando se tratan de las cosas de Dios. El tema se titula Mi peor enemigo. ¿Quién es? Como siempre, para poder entender y comprender mejor esto, tendremos que retroceder un poco hasta la creación de Dios, hasta cuando Dios formó al hombre, a su imagen dice, y a su semejanza. ¿Por qué estoy enseñándote acerca de gestos, acerca de muecas, acerca de ademanes, acerca de expresiones faciales? Por una sencilla razón. Porque dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre,
como lo creó hermano Elliot. A su imagen y a su semejanza. Muchos nunca han logrado entender ni comprender esto. Por eso es que no disciernen la palabra. Por eso es que no disciernen quién y cómo es Dios. En la Escritura, y se los dije en alguna ocasión, habla de la naturaleza de Dios. De la naturaleza del Padre, de la naturaleza del Hijo, de la naturaleza del Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo, eso es una mala traducción, porque Dios no tiene naturaleza. Dios tiene esencia y tiene sensibilidad. La esencia es quién es Dios, lo que es Dios. Y la sensibilidad es lo que siente Dios, lo que piensa Dios. Escucha y pídele a Dios que incruste esta palabra en tu espíritu. No solo en tu mente, no solo en tu alma, no solo en tu corazón, sino en tu espíritu. La esencia de Dios no tiene nada que ver con naturaleza, porque Dios creó lo que es natural. Dios creó la naturaleza, Dios creó al hombre con una naturaleza, pero también con esencia. Escucha bien, porque dice que Él creó a Adán y creó a Eva a su imagen y a su semejanza. Y es en ese punto, precisamente en el principio de la creación de Dios, cuando se empieza a revelar el futuro de la humanidad. Anoche le decía a Dios: Señor, tu palabra, Padre, guíame, enséñame, inspírame. Yo no quiero enseñar, no quiero hablar, no quiero decir cosa vana, cosa que no sea. Por eso, algo que ustedes han observado, los que están siguiendo las enseñanzas a través de la página Mi Pensar y Mi Sentir, el gran yo soy, del gran yo soy. Leemos muchos pasajes de la Escritura. A veces hay enseñanzas, ha habido enseñanzas que se van en uno o dos pasajes de la Escritura porque son muy largos. 30, 40 versos de la Escritura de un solo capítulo, pero se leen todos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios es llevado cautivo, es destruido porque le falta conocimiento. Le falta conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, pero también por ello le falta el discernimiento de la palabra. No importa si nos quedamos en un solo pasaje toda la enseñanza, lo importante es que tú sepas qué significa esa enseñanza, qué significa ese solo pasajito. A veces es un solo pasaje pequeño, pero que dice grandes cosas. Porque no es la palabra del hermano Antelmo ni del hermano Elliot, es la palabra de Dios. Hay implícito en un solo verso tanto conocimiento, tanta revelación. Por eso dice el Señor: yo soy un mar de conocimiento, un mar de sabiduría, un mar de misterios. Mucha gente se queda con lo que lee nada más. No entienden, no disciernen. Es como una fruta, una naranja, un limón, que entre más lo exprimes, más jugo le sacas. Así es la palabra de Dios. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y eso significa que la misma presencia de Dios estaba en el hombre. Cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva, Él puso de su presencia. Eso significa que puso de su esencia y de sus sensibilidades espirituales en el hombre. Dice el libro del Eclesiastés que el hombre, que Dios puso, ¿qué, hermano Elliot? Puso eternidad en el corazón del hombre. Puso eternidad en el corazón del hombre. Y para quienes no lo sepan,
Dios es eterno, pero también Dios es la eternidad. El eternidad. Escucha, Dios es eterno, pero Dios es el eternidad. Suena interesante, ¿verdad? Se escucha interesante esto y suena raro. En algún momento le pregunté a Dios por años, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Hasta que un día le plació darme la respuesta y me dijo, yo soy el eterno, pero también soy la eternidad. También soy la eternidad. Cuando Dios creó al hombre, puso de eternidad en él. Puso de su esencia y de su sensibilidad. Puso su presencia. Puso su pensar y su sentir en Adán y en Eva. Aunque ustedes no lo hayan pensado en ningún momento, o quizá ya lo pensaste, pero tú puedes preguntar hoy, entonces, ¿por qué? Si la presencia de Dios estaba en Adán, si la presencia, la sensibilidad, la esencia, el pensar y el sentir de Dios estaban en Eva, estaban en Adán, entonces, ¿por qué pecaron? Entonces, ¿por qué desobedecieron? Entonces, ¿por qué el diablo pudo tentarlos para que pecaran? Te diré por qué, por varias razones. Una, porque Dios dice, le dio libre albedrío al hombre. Cuando Dios creó a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, cuando Dios creó a Satanás, a Luzbel, les dio libre albedrío. Escucha. Eso significa que les dio una decisión propia. Aunque aquí hemos dicho, porque así lo ha enseñado el Señor, que todos fueron creados con un propósito de antemano ya. Pero aún así hay un momento en la vida del hombre, hay un momento en la vida, hubo ese momento en que los ángeles tuvieron la libertad de decidir por sí mismos quiénes, qué y cómo serían ellos. El hombre también fue lo mismo. Hubo ese momento en que Dios les permitió la libertad de decidir obedecerlo o desobedecerlo. Es como tú puedes verlo en ti mismo, en ti misma. Tú dices, yo tengo el Espíritu Santo en mí y conmigo. Dios habita en mí, Dios está en mí. Pero entonces, ¿por qué pecas? Entonces, ¿por qué eres infiel con Dios? Entonces, ¿por qué lastimas a Dios? Entonces, ¿por qué hieres a Dios? Te diré por qué. Porque Dios te permite la libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. ¿Escuchas? Amén. La Escritura nos enseña que cuando Dios formó al hombre de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Génesis 2:7 dice así. Entonces, después que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló. ¿Sopló qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser. No dice un cuerpo, dice ¿qué? Un ser. Ser, la palabra ser, implica una existencia, pero también implica o significa, para que me entiendas mejor, o conlleva esencia, sensibilidad,
Si observas, el nombre de Dios es que, Yo soy. y si nos vamos un poco más, profundizamos un poco más en su nombre. Este es su nombre. Soy. Soy. Esto puede significar yo soy o soy. Puede significar o se puede expresar también como el ser. ¿Escucha? El ser. Pero no habla del ser como algo, como una persona o una cosa, vamos. Sino ser tiene que ver con esencia y con sensibilidad. Yo no sé si me están entendiendo o yo lo estoy expresando bien. Lo espiritual. Ser significa, vamos, a ver, esta pluma es una pluma, ¿sí? Como tal, tiene partes, se llama pluma fuente. Tiene un nombre, tiene una función, tiene una, ¿qué? Esencia, por decirlo de esta forma. Es decir, es una pluma, pero no es el hecho de este cuerpo, sino para qué sirve, para qué es. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuando Dios nos creó, puso, dice ahí, una naturaleza, pero también puso su esencia y su sensibilidad en el hombre. Por eso es que cuando Dios sopló hálito de vida en Adán, él fue, dice, fue un ser que, un ser viviente. No solo empezó a latir su corazón, empezó a funciones vitales, comer, beber, dormir, hablar, no. Fue que un ser viviente, es decir, empezó a ser hombre. Espero que me estén entendiendo porque hay cosas que de pronto, hermano Elliot, hermano Leo, se complican para expresarlas. Por eso es importante lo que decimos, que esta enseñanza es que solo para sabios y para entendidos. Los que disciernen la palabra están entendiendo esto, lo están discerniendo. Los que son de la carne, los que son literales, pues Solo se rascarán la cabeza. solo se rascarán la cabeza y dirán, Okay. ¿este hombre de qué está hablando? Es que no le entiendo. No le entiendo. Mira, ahí es cuando debes pedirle, rogarle a Dios que te dé ¿qué? Entendimiento, que te dé discernimiento, que despierte, avive, aumente y abra tus sentidos espirituales, porque mucha de esta palabra, por no decir que toda la palabra, no se discierne con la mente humana, con la mente carnal, se discierne con la mente espiritual. Bien, hay una controversia acerca de esa palabra que dice soplar aliento de vida. Es necesario introducir este tema con una enseñanza que tú me puedes decir es que no tiene nada que ver con eso de las enemistades, eso de ser enemigos. Pero quiero decirte algo importante. Si tú no conoces tus raíces, entonces jamás podrás entender por qué das un fruto X. ¿Cierto, hermano Eli? Uh-huh. El árbol, el manzano, como le llamamos aquí, da manzanas de forma natural. El naranjo da naranjas de forma natural. El peral
da peras de forma natural. El higo o la higuera da higos de forma natural. No se tiene que forzar, porque sus raíces, su semilla, dieron y formaron, germinaron, crecieron y fructificaron un árbol, una higuera, un manzano, un naranjo, un limonero, un platanar. Ninguno de ellos da otro fruto que no sea el que para el que fue hecho. Es como decir, tienen una memoria genética, ¿cierto, hermanos? En su semilla. ¿Una memoria qué? Genética, en su semilla. La semilla, por decirlo de esta forma, ya sabe que es... No sé si me estoy explicando. ¿Tú me estás entendiendo, hermano Leo, hermano Leo? Sí. La semilla tiene una memoria genética. Cuando la semilla germina, empieza a crecer, la semilla del higo, por decirlo, un ejemplo, empieza a germinar y crece, pero una higuera, ¿cierto? Porque la semilla ya tiene escrito en su memoria genética que es el hombre, también es así. La semilla lo sabe por expresarlo de alguna manera humana, con lenguaje humano. Pero el hombre no lo sabe. Y muchos de ustedes, aunque tienen esa memoria genética, pero tienen la memoria espiritual allí, no lo saben. Por eso ignoran todo lo que se refiere a sus raíces, cuyas raíces vienen desde la creación del hombre. Por eso empiezo con esto, con la esencia, con la sensibilidad, con el pensar, con el sentir de Dios, con la naturaleza del hombre, con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque para poder entendernos, para poder conocernos a nosotros mismos, primero tenemos que conocer nuestras raíces. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Por quién? Fuimos hechos, fuimos creados. Esta palabra soplar aliento de vida, para entenderlo tenemos que conocer qué significa la palabra aliento, hermanos. La palabra aliento, en primer lugar, en hebreo, ruach. Escucha, en el hebreo R-U-A-K-H, ruach. Escucha. Es necesario que te enseñe en este caso alguna que otra palabrita en hebreo, en griego, a veces en arameo, a veces en latín. No porque tratemos de decir es que estoy aprendiendo griego o hebreo o latín para conocer más de Dios, no. Tiene una razón, tiene un porqué y un para qué. Porque de esas palabras derivan muchas creencias, de las cuales derivan costumbres, tradiciones, ideas, doctrinas, que hasta el día de hoy permanecen y que mucha gente las ignora, no las sabe. Y hablando del pueblo de Dios, están peor que los de afuera. Y digo peor porque conociendo de la palabra de Dios, viven en una total ignorancia y en una total falta de discernimiento, una total falta de conocimiento, que es sorprendente cómo es que se dicen cristianos, cómo es que se dicen hijos de Dios, si no tienen nada de Dios. Por eso dice la Escritura, el hijo debe parecerse al padre, ¿no? El siervo debe honrar a su señor. Pero yo pregunto, de sus hijos, ¿cuántos se parecen al padre? Por eso les dije en alguna ocasión, una enseñanza anterior, que
¿Quieres saber qué tan cristiano eres? ¿Quieres saber qué tan hijo de Dios eres? ¿O te dices ser? Toma la Escritura y toma cualquier pasaje de la Escritura y ponlo delante de tus narices. Y no lo mires solo como palabra de Dios, míralo como un espejo. Y mírate en ese espejo. Y después de que te mires en ese espejo, entonces sí di qué tan cristiano o qué tan hijo de Dios eres. Qué tan espiritual eres o qué tan carnal eres. Porque es la única manera como podemos saber quiénes somos y cómo somos. Esta palabra aliento en hebreo ruach y en griego pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma. ¿Han escuchado hablar de neumático, psicología? Son derivadas de allí, de pneuma, de aire. Porque la palabra ruach de hebreo y la palabra griega pneuma significan literalmente aliento o aire. Tiene otros significados. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de un sistema de frenos en un vehículo, ¿cómo le llaman? Un sistema a base de aire. Neumática. Sistema neumático, pneumático. Cuando se habla de la psicología, se dice psicología, pero ya le quitaron la P. Ya no, solo se dice psicología, pero originalmente es psicología, que proviene de psiques o psiquis, del griego alma, aire. ¿Te das cuenta? Muchas palabras de uso común y corriente en nuestros tiempos derivan de esto. Si tú no lo sabías, ahora ya lo sabes. ¿El hebreo qué? Ruach, y el griego pneuma, que significan aire en movimiento, o significan viento, o significan aliento, pero también se traducen como espíritu. Y en pasajes de la Escritura, que obviamente por razones obvias no puedo mencionar ahora por el tiempo, también se traduce ¿qué? Como Dios. Tú dices, ah caray, ¿cómo? ¿Sí? Se traduce como espíritu. 2. La ruach o pneuma es la señal y es el hálito de vida y se considera en la Escritura como el principio vital tanto del hombre como de los animales. Escucha. La Escritura nos enseña que el ruach o el pneuma es el principio vital, es decir, el principio de vida, no solo del hombre, sino de los animales. Es decir, cuando Dios creó al hombre, le infundió ¿qué? Aliento de vida, le infundió espíritu, le infundió hálito, pero también a los animales les infundió igual. Pero hay una gran diferencia. En el libro de Eclesiastés dice, como una pregunta que formula el predicador, el que escribió Salomón, dice, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el espíritu del animal, de las bestias, desciende ¿qué? A la tierra? ¿Quién sabe eso? Así lo pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el espíritu de la bestia, del animal, desciende a la tierra? Hay gente que pregunta, ¿los animales tienen alma? ¿Los animales tienen espíritu? Y les digo, no, no como lo estás pensando. Hay una explicación que a lo largo de esta enseñanza veremos poco a poco. Los testigos o los ruselistas que se autodenominan testigos de Jehová afirman
que el hálito de vida que Dios nos infundió fue solamente aliento vital. Hasta allí. Cuando el hombre muere, todo termina. No hay alma, no existe el alma, no existe el espíritu. Así que es la total aniquilación. Porque ellos toman esta referencia que les estoy dando y que posiblemente, y lo entiendo porque hay que explicarlo bien, esté creando confusión en muchos de ustedes. No es la idea, obviamente. Pero para poderla entender, tengo que introducirme en ello. Para poder explicar después, ¿qué cosa es esto? A lo largo de la Escritura, escucha, a lo largo de la Escritura. Los testigos nada más se toman esta partecita para justificar su doctrina de demonios, de que después de la muerte física ya no hay nada más, ya no hay juicio, ya no hay nada, porque no existe el alma, no existe el espíritu, no existe el infierno, no hay condenación eterna, tampoco hay cielo, porque en nuestra morada dice que Dios hará una nueva tierra, un cielo nuevo aquí, y aquí estaremos junto con animales, con plantas y con bestias y bla 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 bla, una serie de babosadas. Ellos nada más toman esta partecita que les estoy enseñando ahora para justificar todo eso. Y hay mucha gente tonta que obviamente no fueron destinados para salvación, que les cree esto. Por eso la doctrina de los testigos de Jehová, de los ruselistas, que de testigos de Jehová no tiene nada, la doctrina de los ruselistas es una de las sectas más grandes que existen en el mundo. Ahora, la rúa, les dije, es la señal o pneuma y el hálito de vida, y se considera en la Escritura como el principio vital tanto del hombre como de los animales. Génesis 6:17, busca hermano Leo, Elliot, Génesis 7:22, rápido por favor. Busca Génesis 7:22 y yo leeré Génesis 6:17. Y dice así. 7:22. Está lento esto. Escucha, dice así. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hermano Leo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Gloria al Señor. Jueces 15:19 nos narra la historia de un hombre llamado Sansón. ¿De un hombre llamado qué? Sansón. Escucha. No lo leeré, solamente te daré un resumen breve de esa historia, que para quienes leen la Biblia es muy conocida, y para quienes no la leen, pues dirán, ¿y eso dónde está? Y digo la Biblia, porque mucha gente lee la Biblia. ¿Entiendes eso, hermano Elliot? Sí. Pero no leen la Escritura. Leen la Biblia, pero no leen la Escritura. Porque estamos hablando de ¿qué? De discernimiento. Sí, estamos hablando, Perdón, es como cuando tú lees un libro que te interesa. Tú lo puedes nada más leer por leer y lees, pero realmente no estás reteniendo o entendiendo lo que estás leyendo. Pero si tú lo estás leyendo y estás imaginando, estás pensando, lo estás asimilando para cuando tú terminas de leerlo, lo entendiste todo y te dicen, ¿qué entendiste del libro? Esto y esto, y te dan lujo y detalle porque lo comprendiste. Sí. Pero si tú nomás lo lees por bla 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 bla, cuando dice, ¿qué entendiste? No se me pegó la letra. Es por eso. Ponen la cara de muchos. Ajá, cara de what. What? ¿Cómo nos vemos cuando hacemos ese gesto? ¿Qué? O sea, casi siempre va acompañado esas muecas, esos gestos. ¿Qué?
A ver, haz así, hermano Elliot, hermano Leo. Ok, está chistoso. ¿Qué? A ver, ahí en tu lugar, haz esto. ¿Qué? Es chistoso esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Mucha gente lee la Biblia y dice, ¿qué? Esos dos gestos van acompañados siempre. ¿Qué? ¿El qué? Y el ¿quién sabe? ¿El qué? Y el ¿quién sabe? No entendí Nada. nada. Bueno, mucha gente lee la Biblia, pero no lee la Escritura. Por eso el Señor dice, Él nunca mencionó la Biblia, ni mencionó los pergaminos. Él siempre decía, ¿qué? Las Escrituras. Las Escrituras. Escrito está. ¿Acaso no han leído? La palabra dice, la Escritura dice, escrito está. Por eso se observan, rara vez usamos el término Biblia. Porque la palabra Biblia del griego biblos significa conjunto de libros o libritos. Pero no es el libro o el conjunto de libritos, sino lo que contiene, la escritura. Escrito está, hermano Elliot, escrito está. Eso es lo que decía el Señor. Mucha gente lee la Biblia. No, como leen los libritos. O sea, que dice que Jesús dijo que no han leído las Escrituras. ¿No han leído? ¿No han leído? Sí. Y por eso les digo, leen la Biblia, pero no leen la Escritura. Por eso mucha gente tiene conocimiento bárbaro. Son bibliotecas, bibliotecas andantes. Son bibliotecas en dos patas. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen discernimiento. Y esto incluye pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Conocen mucho de la Biblia, pero no tienen la revelación de la Escritura. Aunque den sermones, aunque a veces dan enseñanzas, pero más bien parecen que literales. Y a ellos les pasa lo que está escrito. La letra, ¿qué? Mata, pero el espíritu vivifica. Es solo palabra muerta lo que conocen. No hay espíritu en esa palabra. Dice la palabra, entonces, hablando de la historia de Sansón, de cuando peleó contra los filisteos, ¿ya se acordaron? Cuando dice que tomó una quijada de burro, una quijada de asno. Me imagino a Sansón agarrando un pastor de los modernos y usándolo como quijada, porque muchos pastores, muchos ministros más bien parecen burros. Aunque la Escritura nos enseña que hubo una burra más inteligente que un profeta. No se enojen. Pero ¿recuerdan al profeta Balaam? Que golpeaba a su burra, a su asna. Porque la burra se desviaba del camino y el profeta a fuerza la golpeaba para que regresara al camino. Porque el profeta no sabía que en el camino estaba el ángel del Señor, con una espada para detenerlo. Él no lo veía, pero la burra sí. La burra sí veía al ángel. Y muchos ministros hoy son como el profeta Balaam. No pueden ver ni discernir la presencia de Dios.
tiene que venir un burro o una burra para decirle, me desvío del camino porque el ángel del Señor está enfrente y si yo sigo me va a matar. Si quieres que te mate a ti, pero yo seré muy burro, seré muy burra, pero yo no quiero que el ángel me mate. Eso es lo que el burro le decía, la burra le decía a Balaam. Y Balaam enojado la golpeaba y hasta que dice la escritura que Dios, el ángel, abrió la boca de la burra. Imagínese que a veces es necesario que un burro, que una burra venga y nos diga la palabra de Dios. Mucha gente cree que porque están en institutos bíblicos, que porque tienen mucho conocimiento ya por eso lo saben todo. No quieren que nadie les enseñe. Y viene un burro, viene el burro Antelmo, viene el burro Leo, el burro Elliot, la burra Ludín, para enseñarles. Es una figura, escucha. Por eso Dios dice la palabra que escogió de lo ignorante para avergonzar a lo sabio, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, de lo vil para avergonzar a lo grande. ¿No dice así, hermano? Porque a veces es necesario que Dios levante burros o burras para avergonzar a los de alto linaje, a los que tienen pedigrí. Y dice que abrió su boca y le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me pegas? ¿Acaso no te he servido? ¿Acaso no he soportado tu peso? ¿He soportado tu trasero en mi lomo? Toda la vida he soportado trabajos, esfuerzos por servirte, y ahora me quieres pegar. ¿Por qué no mejor abres tus ojos espirituales y ves por qué yo no quiero seguir en el camino? Porque Dios está allí, míralo, míralo. Y dice que en ese momento el ángel abrió los ojos de Balaam y Balaam cayó a tierra. Y miren que ni así se arrepintió. Muchos ministros escuchan la enseñanza y ni así se arrepienten. Ayer platicando con el hermano Leo, hablábamos de un supuesto ministro que nos llamó para trabajar, nos llamó para enseñarles alabanza, enseñanza, todo. Pero cuando la palabra empezó a apretarles el yugo, el hombre nos cerró las puertas. Pero una de las cosas que, una plática que tuve con él me decía, hermano, no hombre, es un sinvergüenza en toda la extensión de la palabra, es un cínico. De esos abundan. Y hablando acerca del arrepentimiento, de las buenas obras, del cuidar el ministerio, de trabajar en santidad, él me contestó y me dijo, no hermano, es que hace poco vino un siervo de Dios. Eso sí, él requiere que le digan siervo, como muchos, siervo. Hermano Leo, ¿me queda bien el título de siervo? Dime si me queda bien. Levántame la autoestima. ¿Sí? Dime siervo. Dime siervo, hermano Elliot. No quiere decirme siervo. Hermano Leo, dime siervo. No quieren. ¿Será porque ellos saben lo que eso significa? Ellos sí saben que ese título le queda muy grande al hombre, a menos que Dios se lo dé. Y dice, hermano, nosotros estamos aquí en México. Dice, hace poco vino un siervo de la frontera del norte, allá rumbo para Estados Unidos de América. Porque el siervo tuvo una visión de Dios. Fíjense bien, escuchen. El siervo tuvo una visión de Dios y Dios le habló en visión. No nos conocíamos, él no me conocía, dijo. Pero en una visión él me vio y Dios le habló y le dijo, quiero que vayas a México y que vayas a tal dirección, en tal lugar, porque ahí está este hijo mío. Fíjese, y todavía Dios le llamó hijo. Dios mío, a lo que rebajamos a Dios, a lo que rebajamos y humillamos a Dios, a llamarnos sus hijos, después de la
de los sinvergüenzas que somos, de los cínicos, de los corrompidos que estamos. Le dijo, y quiero que vayas a esta dirección, a este lugar, a esta casa. Le dio detalle del lugar, le dio el nombre, se lo mostró en visión y le dijo, y quiero que le digas a mi hijo, así dice el Señor, arrepiéntete antes de que te visite. Ay, Dios del cielo y de la tierra. Cuando me dijo eso, lo miré a los ojos y le hice así. ¿Y tú qué piensas? No, hermano, no, ya me voy a corregir, me voy a enderezar, no, es que el Señor, no, ya me dijo que me corrija antes de que me visite. Pregúntenme si ese hombre se ha corregido. No se ha corregido, es más, empeoró. Empeoró ese tipo. Es un ladrón, sinvergüenza, adúltero, fornicario. Hace y deshace con el ministerio. ¿Y sabe qué es lo peor? La gente lo sigue. Están embelesados con él. Él mismo de su propia boca lo declaró. Dios me envió un siervo para decirme, arrepiéntete, enderézate antes de que te visite. Hoy muchos ministros están a punto de ser visitados por Dios porque no se quieren enderezar, porque no se quieren corregir, hacen y deshacen con la obra de Dios. En la historia de la pelea de Sansón, él terminó cansado después de matar a 1000 hombres, dice. Hizo una canción de eso. Una docena, 2 docenas. Dice, 1000 hombres maté. Y dice que acabó exhausto, cansado, sediento, y clamó a Dios y le dijo, Señor, me diste esta gran victoria para ahora yo morir de sed. Y dice que Dios le envió agua y cuando Sansón tomó el agua, dice, recobró el espíritu. ¿Recobró qué? El espíritu. Es muy interesante porque a veces habla de alma, a veces habla de espíritu, a veces habla de aliento, a veces habla de hálito. Ezequiel 37 del 1 al 10 habla de la historia del valle de los huesos secos. Y dice, y este pasaje sí quiero leerlo, pero estoy viendo que ya se terminó el tiempo. Así que yo los veo muy interesados, pero los dejaremos con hambre y con sed de Dios, de su palabra. Es importante, escribe esto, Ezequiel 37 del 1 al 10, que habla de la historia del valle de los huesos secos. Repito, Ezequiel 37 del 1 al 10. Por favor, léanlo durante la semana y díganle a Dios, ruéguenle, pídanle, Señor, revélame tu palabra. Revélame tu palabra. Hermano Leo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, qué grande eres, mi Señor. El Señor, nos vamos con un rico sabor de boca espiritual, esperando, anhelando el poder conocer aún más, Señor, lo que sigue. Incrusta y sella y dale permanencia a tu palabra, mi Señor, en el alma, en el espíritu de cada ser humano. Que no solamente haya sido palabra, Dios, sino que haya fruto, y ese fruto permanezca y abra esa necesidad de poder
conocer más y que la sed crezca, para que tú nos suplas esa sed y esa hambre con tus ríos de agua viva y con tu pan y tu alimento y tu comida, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que testifican de Él, de que el Señor viene. El Señor viene. Y que tenemos que estar preparados para cuando Él venga por su pueblo. Shalom Adonai.